Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la mortalidad de los mineros, una selección de los informes y escritos de William Farr. El Dr. William Farr, epidemiólogo inglés, jefe del Departamento de Estadística de la Oficina de Registro General, realiza un informe sobre la mortalidad de los mineros en distintas regiones geográficas de Inglaterra, donde mediante estudios de corte compara la mortalidad entre mineros y no mineros agrupados según la edad en décadas desde los 15 a los 75 años. Los distritos seleccionados fueron Liskeard, Redruth, Helston, Austell, Truro y Penzance. Las tasas de mortalidad se calcularon para el número total de hombres y para las defunciones de hombres de los grupos respectivamente de los 6 distritos en conjunto. Primero se analizó el promedio anual de defunciones por todas las causas por 1000 mineros y por 1000 hombres no mineros en Cornwall durante 5 años de 1849 a 1853. En la tabla podemos ver la tasa de mortalidad por décadas en hombres mineros y no mineros, donde de 15 a 25 años hay una mortalidad de 8,90 por cada 1000 mineros del metal y de 7,12 por cada hombre no minero. Llevando los valores a tasa de mortalidad en base a 100, tenemos que por cada 100 muertes en personas no mineras hay 125 defunciones de personas mineras. Eso quiere decir que hay un aumento del 25% de mortalidad asociada a las personas que practican la minería. Por ejemplo, en el grupo etario de 55 a 65, morían 263 mineros por cada 100 no mineros, y así sucesivamente con los valores de la tabla. En este estudio se puede dilucidar que las tasas de mortalidad entre mineros y no mineros no difieren en gran medida hasta los 35 años, donde comienza a verse un exceso importante y progresivo de la misma. Esto debido a la exposición laboral a condiciones de insalubridad asociadas al desarrollo de patologías pulmonares, las cuales comienzan a manifestarse en su mayoría luego de los 35 años, cuando la exposición prolongada a las malas condiciones laborales, ha tenido suficiente tiempo como para producir un daño significativo en el epitelio pulmonar. En la siguiente tabla, sobre el promedio anual de defunciones por todas las causas por 1000 mineros del metal de Cornwall y por 1000 mineros del carbón del norte durante 5 años, de 1849 a 1853, se compararon las cifras observadas con las de los mineros del carbón del norte, donde se evidencia que la tasa de mortalidad de los mineros del metal era mucho mayor. Esto probablemente debido a la exposición laboral, puesto que la inhalación de micropartículas vegetales es mucho menos nociva para el organismo que la inhalación de micropartículas metálicas. En la tercera tabla podemos ver el promedio anual de defunciones por todas las causas por 1000 mineros y por 1000 hombres no mineros en Cornwall durante 3 años, que es de 1860 a 1862. La excesiva tasa de mortalidad de los mineros de Cornwall se debe principalmente al gran número de muertes por contusión pulmonar y otras enfermedades pulmonares, ya que las defunciones que se registran en algunos distritos como muertes por contusión pulmonar se registran en otros distritos bajo otros nombres. Para fines estadísticos se agrupan todas las enfermedades pulmonares en una sola categoría bajo el término general de enfermedades pulmonares. En la tabla número 4 podemos observar el promedio anual de defunciones por enfermedades pulmonares por 1000 mineros y por 1000 hombres no mineros en Cornwall durante 3 años, entre 1860 y 1862. Al analizar la tasa de mortalidad debido a estas enfermedades pulmonares, podemos observar como para las edades comprendidas entre 55 y 65 años, que por cada 100 hombres no mineros mueren 834 mineros, es decir, que la probabilidad de morir a causa de una enfermedad pulmonar aumenta más de 7 veces, permitiendo así
inferir que la causa del exceso de mortalidad de los mineros se debe a enfermedades pulmonares y que éstas además se deben a las precarias condiciones laborales de las minas de metal. Luego podemos observar la tabla número 5, el promedio anual de defunciones por todas las causas, por 1000 mineros de plomo y por 1000 hombres no mineros durante 3 años. En estos condados dedicados a la minería del plomo se observa un aumento significativo de la mortalidad desde los 15 años, comparada a la de los no mineros, que igualmente incrementa de forma progresiva a medida que avanza la edad y comienza a disminuir en las edades comprendidas entre 65 y 75 años, periodo a partir del cual pocos mineros aún se encuentran o se encontraban ejerciendo esa profesión, y los que desarrollaron patologías pulmonares y sobrevivieron probablemente se encontraban en una condición de cronicidad. Acá tenemos la tabla número 6, en donde podemos observar el promedio anual de defunciones por enfermedades pulmonares, por 1000 mineros de plomo y por 1000 hombres no mineros durante 3 años. Al analizar el promedio de defunciones específicas por enfermedades pulmonares, se puede evidenciar que el exceso de mortalidad no comienza sino hasta después de los 25 años, cuando las condiciones nocivas inherentes al trabajo en minería han tenido tiempo de producir algún daño en ese epitelio pulmonar. La causa de que el aumento de mortalidad debido a estas enfermedades sea más tardío que el incremento debido a todas las causas puede deberse a varias razones. Entre esas tenemos la injuria al sistema respiratorio debido a la inhalación de micropartículas metálicas, que es acumulativa y progresiva. Los jóvenes con tendencia conocida a padecer enfermedades pulmonares o con salud deteriorada usualmente no trabajaban en esas minas, y la intoxicación por plomo o saturnismo pues se manifiesta de formas distintas a la patología pulmonar, que pueden causar mortalidad en un periodo menor de exposición. Posteriormente se realiza la misma comparación en el distrito de Holywell, al norte de Gales, donde se encuentra nuevamente un exceso de mortalidad notable en las tasas de mortalidad de los mineros de plomo. Ok, para continuar entonces tenemos este cuadro y su correspondiente gráfica, que estarían representando el promedio anual de las defunciones por todas las causas, por 1000 mineros del plomo y por 1000 hombres en los que se excluyeron dichos mineros en el distrito de Holywell durante 3 años, de 1860 a 1862. Y bueno, en esto podemos evidenciar que a partir del segundo grupo etario, quienes dominan la tasa de mortalidad son los correspondientes al el grupo de los mineros del metal, y que incluso dentro de este mismo grupo quienes dominan la tasa de mortalidad son los correspondientes al grupo etario de 55 a 65 años de edad. En la lámina siguiente podemos ver la tasa de mortalidad de los mineros en sus distintos grupos etarios, y que evidentemente quienes dominan dicha tasa de mortalidad son los correspondientes al grupo etario anteriormente expuesto. El exceso de mortalidad, tal como en los otros distritos de la minería del metal, se debe principalmente al exceso de defunciones por enfermedades pulmonares. Bueno, continuando, también tenemos este otro cuadro y su correspondiente gráfica, que estarían representando el promedio anual de las defunciones por enfermedades pulmonares por 1000 mineros del plomo y por 1000 hombres, excluidos los mineros del plomo, en el mismo distrito de Holywell durante 3 años, de 1860 a 1862. Y bueno, pues podemos evidenciar que a partir del grupo 25 a 45 mucho más, y que incluso se pasa a dominar la tasa de mortalidad los grupos de los mineros del metal, y que incluso la diferencia en cuanto a las defunciones de ambos grupos, quienes evidentemente dominan dicha diferencia, serían los mineros del metal. En la siguiente lámina, correspondiente a la tasa de mortalidad de los mineros, podemos evidenciar que hay una gran cantidad de funciones en los distintos grupos etarios. El doctor Farr logra observar de igual forma un exceso de mortalidad en la población minera, aunque evidentemente menos notable que el demostrado en los distritos de Cornwall y en los demás estados del norte.
A manera de conclusión, pues podemos decir que luego del análisis global de toda esta evidencia, el Dr. Farr establece que el exceso de mortalidad entre los mineros se produce de algún modo por las condiciones incidentes en su trabajo. Ser minero también es una profesión que para la época de 1850 era un importante factor de riesgo en cuanto a enfermedades pulmonares. Esto incrementaba en más del 100% la mortalidad global de los trabajadores de 45 a 55 años de edad y más de 7 veces la mortalidad a causa de enfermedades pulmonares en los trabajadores de entre 55 y 65 años. La profesión de minar en Cornwall producía un riesgo de muerte mucho mayor que minar carbón en Durham e incluso que en Northumberland a partir de los 35 años de edad. También que la mortalidad aumenta de forma significativa con el paso de los años, ya que la injuria producida al epitelio pulmonar por las malas condiciones en el trabajo que se realizaba en las minas era acumulativa. La discrepancia notoria entre las tasas de mortalidad por enfermedades pulmonares de los mineros y entre los hombres que no eran mineros, en comparación con la discrepancia que existen entre las tasas de mortalidad por todas las causas en los mismos grupos, se debe a que la exposición laboral de los mineros hace que mueran de enfermedades pulmonares. Y por último, tenemos que los mineros del plomo en Holywell poseen cifras mayores de enfermedad y muerte prematura. Muchas gracias.